Repito, hola, buenas noches a todos. Soy Alonso Hurtado, director de negocios digitales de Fanini Perú. Es un gusto para mí dar inicio a nuestro primer webinar de este año, que sin duda sigue siendo un año de retos para todas las industrias, con una coyuntura mundial que indirectamente ha acelerado muchos procesos de transformación y cambios en las organizaciones. Nos encontramos ante un consumidor mucho más digital, con nuevas necesidades, y por tanto hemos visto cómo las empresas han tenido que adaptarse a un mercado mucho más volátil, incierto, complejo y ambiguo. En resumen, un mundo VUCA. Y son las empresas que mejor entiendan y las que mejor se adapten a estos cambios, las que mejor sortearán la coyuntura a la cual nos estamos enfrentando. Desde Stefanini, líder global en proceso de transformación e innovación, acompañamos ya a varias organizaciones en estos procesos de cambio. Diría que cambiar y transformarnos está en nuestro ADN. Muchas empresas están iniciando o ya están navegando en entornos ágiles. Por eso vimos oportuno elegir agilidad como tema para este primer webinar del año. Bueno, sin más preámbulo, quisiera presentar nuestro panel de expertos de esta noche. Doy la bienvenida a Abner Vallardo, especialista en agilidad y arquitectura empresarial. Abner tiene una sólida trayectoria en empresas como BCP, Interbank y Belcorp, liderando áreas de agilidad, arquitectura y tecnología. Actualmente se desempeña como consultor de tecnología e innovación y se prepara para lanzar su primera startup y además es CTO de una fintech que se lanzará pronto. Bienvenido, Abner. Hola, hola Juan Alonso, mucho gusto. Mucho gusto estar por acá. Gracias por la invitación y espero aportar con todo lo que se pueda con la experiencia y heridas de guerra que tenemos en este mundo de agilidad. Genial, Abner. Heridas de guerra, es correcto. Ahora continuamos. Bueno, continuamos ahora con Ronald Cruz, actual gerente de transformación de TI en Pacífico Seguros. Ronald tiene amplia experiencia liderando equipos de TI tanto en Perú como en España, así como equipos ágiles y en áreas digitales, tanto en Belcorp como en Interbank. Bienvenido, Ronald. Gracias Alonso por la invitación y bueno, espero aquí aportar con la experiencia que tengo yo, al igual que todos los compañeros aquí invitados y nada, compartirles y resolver algunas dudas que se vayan presentando conforme vayamos haciendo la exposición, ¿no? Perfecto, Ronald, un gusto tenerte por acá. Bueno, y finalmente le doy la bienvenida a Eileen Miano, actual Head of Agile en Entel Perú. Eileen tiene una larga trayectoria en áreas comerciales, planeamiento estratégico, inteligencia de mercados y ahora también agilidad en Entel Perú. Bienvenida, Eileen. Buenas noches, Alonso. Buenas noches, panelistas y al público asistente. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y dispuesta a compartir toda mi experiencia y poder absolver también las dudas del público. Perfecto. Un gusto tenerte por acá, Eileen. Un gusto tenerlos a los tres. Muchas gracias por la invitación, por su tiempo. Sé que tienen agendas complicadas, pero es genial que poder compartir sus experiencias, como dijo Abner, sus errores, sus heridas de guerra con el público, que, como lo comenté hace unos minutos, la mayoría de empresas están en esta, digamos, en esta coyuntura, están tratando de aplicar principios ágiles, de transformarse ágilmente, como planes macro de transformación digital. Y bueno, genial poder tener este espacio con ellos para compartir lo que se debe hacer y también lo que no se debe hacer para poder apoyarlos en esa transformación. Comencemos. Un mensaje a la audiencia, a los que nos están escuchando, es que en su panel derecho, ¿sí? En la parte inferior, hay una opción para ingresar preguntas, ¿sí? Por favor, ingresen sus preguntas y al final de la sesión vamos a elegir algunas dependiendo del tiempo y para poder compartirlo con todos, ¿sí? Así que comencemos con las preguntas. A ver, Abner, ¿cómo definirías tú la agilidad? Para comenzar un poco con una alineación de conceptos, ¿sí? ¿Por qué crees tú, tu experiencia, que las empresas deberían adoptar la agilidad? ¿Qué ventajas tiene una organización ágil versus una no ágil? O también aquellas que dicen ser ágiles, pero no son ágiles en realidad. Bueno, es una pregunta bastante compleja como para responderla en varias horas, pero sintetizando en lo más que puedo, les diría que para mí la agilidad es la capacidad de adaptarse a la incertidumbre, a los cambios. Y gracias al COVID, actualmente todos tenemos
un golpe de incertidumbre en el día a día, ¿no? Y esto ha pasado no solamente en esta coyuntura, sino también antes. Y la agilidad sirve en ese contexto. Y a mí me gusta ver la utilidad de agilidad en 3 grandes grupos, que es un modelo que planteó Vijay Govindarajan en un libro que se llama la Three Box Solution, donde plantea que una organización tiene que estructurar procesos, productos, tiempo, dinero en 3 grandes cajas. La primera es el presente, es el business as usual, es qué me da de comer hoy, qué es rentable hoy. La caja 2 es el pasado, qué procesos, herramientas, productos del pasado que funcionaron antes ya no funcionan ahora. Y el box 3, que es el futuro, nuevos modelos de negocio para aprovechar la incertidumbre y los nuevos escenarios que se presentan. Y la agilidad brinda mucho valor en la caja 3, que es el futuro, porque necesitamos probar y experimentar fuertemente. En la caja 1, que es el business as usual, también podemos utilizar la agilidad, pero quizás con mayor cuidado, porque cualquier impacto y cambio puede afectar el modelo de negocio, puede afectar el ingreso de dinero actualmente. Entonces, ¿qué beneficio van a tener las organizaciones que adoptan agilidad? Aprovechar esa adaptación a la incertidumbre para, si están en el box 3, encontrar nuevos modelos de negocio y sacar provecho de eso, o en el box 1, el presente, para poder ser más eficientes y hacer más con menos. Y definitivamente lo que recomendaría es no descuidar el box 2, ya que en esta circunstancia tenemos muchos procesos del pasado que probablemente ya no tienen mucho sentido en el presente a corto, mediano o incluso a largo plazo. Entonces, agilidad les va a dar esa opción de poder darse cuenta de los retos que tienen, adaptarse a las circunstancias. Y para eso ya vamos a conversar probablemente más adelante con más preguntas. Necesitamos hacer muchos cambios y cambiar no solamente la forma de pensar, sino también productos, también tecnología. Así que ese sería el beneficio. Y las organizaciones que hacen agilidad o intentan hacer agilidad, pero es un fake ágil, probablemente no van a tener los resultados que tienen otras organizaciones. Van a tener los mismos resultados de antes, que probablemente no van a aplicar en el contexto en el cual estamos actualmente de alta incertidumbre. No se te escucha, Alonso. Alonso, estás en mute. Perdón, el error típico de las calls, ¿eh? No, bueno, te decía que me gustó mucho la aplicación, la mezcla, ¿no? El framework de la Three Box Solution aplicado hacia la agilidad, ¿no? Que, claro, uno tiene que mirar el presente y también tener una visión hacia el futuro. Y coincido contigo que la agilidad ayuda a todo lo que estás comentando, ¿no? Para poder aplicar y acelerar muchas cosas. Y como lo comentaba hace un rato, en un entorno de alta incertidumbre como el que tenemos ahora, ¿sí? Gracias, Abner. Ahora contigo, Ronald. A ver, en tu experiencia, consideras que siempre se debe usar agilidad? ¿Siempre una empresa tiene que ser ágil? ¿O en qué casos es recomendable y en qué casos tú dirías que no es tan recomendable? Bueno, antes de trabajar sobre qué iniciativas o qué productos, qué área deberíamos ir transformando, me gustaría orientar la pregunta a, por ejemplo, mi organización en este momento debe ir a agilidad, ¿no? Si pensamos que la agilidad consiste en imponer algunas estructuras organizacionales o algunas prácticas, algunas metodologías en equipo, básicamente vamos a convertir pues a la agilidad en una serie en un cambio de nombres, roles, ceremonias, pero básicamente vamos a venir, digamos, vamos a seguir trabajando de la misma forma. Si tengo que adoptar agilidad o no, antes tendría que trabajar en un punto muy importante, que es la cultura, ¿no? Por ejemplo, trabajar temas de cultivar el trabajo en equipo, eh, abandonar, si es que hay muchas organizaciones que quieren ir a agilidad o que están impulsando la agilidad y trabajan bajo una cultura de competencia, es muy difícil encontrar resultados o sentir los beneficios que comentaba Abner, por ejemplo. Si no tenemos claridad sobre qué antipatrones estamos impulsando, tenemos muy arraigados en la organización y que no estamos abandonando, ¿no? La valoración a las personas, algo que se tiene que trabajar mucho, y sobre todo también considerar al cliente como el centro, ¿no? En muchas organizaciones y se ve en muchos equipos que tienen al cliente
tienen, aparte de tener el cliente, ¿no? El cliente en el centro, también tienen el bendito cliente interno, ¿no? Que fomentando la creación de silos y que definitivamente pues te da una idea, una noción de que no es el momento de repente de ir a agilidad, ¿no? O que si adoptas vas a trabajar una falsa agilidad que finalmente lo único que te va a traer es confusión, es, como decimos, gastar el dinero sin encontrar algún beneficio, ¿no? No vas a cambiar mucho. Vale, perfecto, Ronald. A ver, coincido bastante con lo que comentas de personas. La parte cultural es súper importante. Los silos, claro, es el típico caso de muchas organizaciones, independientemente del tamaño de ellas. Y algo que me gustó mucho que comentaste es que tener al cliente siempre en el centro. Propósito, el último de todo lo que llamamos transformación, ¿sí? Ya sea que le digamos digital, cultural, ágil, etc., es siempre tener el cliente en el centro y es algo que deberíamos tener, bueno, todas las empresas deberían tener esto presente, ¿no? Y las que sí lo tienen, genial, y las que no lo tienen, bueno, hay que hacer algunos cambios definitivamente. Gracias, Ronald. Ahora contigo, Aileen. Bueno, en tu experiencia, ¿por qué crees que falla la agilidad? ¿Sí? ¿Cuáles son algunos de los errores típicos de las organizaciones que inician procesos de transformación ágil? Bueno, en primer lugar, considero que no hay una receta única, ¿no? Para un proceso de transformación en una organización, porque esto depende mucho del contexto de la empresa, ¿no? Coincidiendo un poco también con lo que comentaba Abner y Ronald, ¿no? Entonces, sin embargo, más que considerarlo errores, ¿no? Me gustaría compartir 4 aprendizajes que he podido ganar sobre la marcha. Algo clave, como bien decía Ronald, es la transformación cultural, ¿no? Y cómo extendemos este mindset en toda la organización. La transformación viene desde la cultura, desde cómo nosotros hacemos las cosas, cómo podemos interactuar en la organización, y es por eso que debemos honrar esa cultura y rescatar lo mejor y poder incorporar nuevos hábitos y elementos de ser necesario, ¿no? Si nosotros realmente creemos que hay algunas adecuaciones que tenemos que hacer a nivel de cultura para realmente transmitir y honrar la agilidad, ¿no? No solo es crear equipos, como también mencionaba Ronald, ¿no? Y tener squads que ya están operando con algunas ceremonias y eventos ágiles, ¿no? En línea de esto, es importante que también podamos adaptar el contexto, ¿no? De la organización, que también esto lleva a nivel de procesos para que pueda llevarse de manera natural. Por ejemplo, como también comentaba Ronald, nosotros estamos impulsando el trabajo colaborativo, no podemos premiar o no podemos tener evaluaciones de desempeño que solamente estén a nivel individual, porque con esto en realidad no estamos habilitando a que la agilidad se dé en la organización en un contexto genuino y natural, ¿no? Nuevamente. Por otro lado, algo que también es clave es el rol que tienen los líderes en la organización, ¿no? De hecho, el CEO debe estar convencido e involucrado en este proceso de la transformación desde el día 1. Y los líderes en realidad ejercen un rol muy clave en este proceso, porque cambiar la manera de pensar y de hacer las cosas, para eso el líder es es el principal vehículo, ¿no? Porque es el impulsor de la gestión del cambio. Debe reforzar constantemente cuál es ese propósito del cambio para generar realmente conciencia y sentido de urgencia también en sus equipos, siendo una persona inspiradora, ¿no? De la cual los equipos puedan verlo como una inspiración y decir, sí, realmente es la forma en cómo estamos actuando y también hay mucho de gestión del cambio hasta en la forma en cómo ellos tienen que interactuar y desaprender para aprender esta nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Como tercer punto también, algo que es muy importante es cuestionar constantemente la agilidad y poder gestionarla. La agilidad se tiene que gestionar, tenemos que medir y tenemos que entender cuáles son esos indicadores o esas métricas y la contribución de la agilidad que pueda tener al negocio. Porque como les decía en un inicio, no hay una receta, ¿no? Y no debe ser simplemente aplicar todo tal cual está en el libro, sino que nosotros tenemos que adaptarlo a la cultura y al contexto también de la organización, ¿no? Con esto también indico y resalto mucho la palabra de adaptación, esa adaptación constante a nivel organizacional. Y como una recomendación, yo creo que hay que pensar en grande, empezar en pequeño y fallar rápido, ¿no? Para poder capitalizar y aprender también de ese error y de esa forma poder escalar a nivel organizacional con respecto a temas de agilidad. Genial, Aileen. El fail fast, fail often, como dicen, ¿no? Y también el fallar barato, el fail cheap. Hábitos definitivamente alineados con la transformación cultural. Justo el año pasado hablamos de un webinar también y mostramos un reporte ahí de Harvard
que comentaba que para que un hábito, para que una actividad se convierta en un hábito, tiene que pasar no menos de 6 meses, por ejemplo, para que esto ocurra, ¿sí? Entonces, el pensar que la agilidad se va a incorporar en 1 mes, 2 meses o de manera instantánea, creo que es una ilusión. El líder, de acuerdo, comienza mucho por ahí, ¿sí? Es importante que los líderes estén comprometidos y que puedan inspirar, como tú comentas. Y me gustó también mucho el aprender a desaprender, ¿sí? Que creo que es algo que va muy alineado con el growth mindset, que por ahí lo vamos a comentar en una siguiente pregunta, y que es algo básico, no solamente de una transformación ágil, sino en general de una transformación macro a nivel cultural, digital, etc. en toda la organización. Gracias, Aileen. Contigo ahora, Abner. A ver, ¿cuánto tiempo crees que tarda una transformación ágil y por dónde debería una empresa empezar? ¿Toma meses? ¿Toma 10 años? ¿20 años? Bueno, he escuchado de todo, ¿ah? Ahí les puedo contar que tengo una historia que alguna vez alguna empresa me dijo, Abner, no te preocupes, mañana nosotros somos ágiles. Y todavía sigue en ese proceso, ¿no? El tiempo depende mucho de la organización y del empuje que pongan los líderes en esa organización. Ahora, si eso le agregamos que el ser humano es muy malo estimando, y ya lo hemos visto claramente en muchas de las cosas que han pasado en esta coyuntura del COVID, va a durar mucho más de lo que creen, ¿no? Es un proceso largo y probablemente un proceso que va a ser repetitivo porque constantemente vamos a tener que trabajar en esto, ¿no? Y cómo comenzar, ¿sí? Yo diría que antes de pensar en una transformación ágil es, ¿para qué necesito transformarme, ¿no? Y esto usualmente está relacionado con la transformación digital, así que iría por que los líderes de la organización tienen que definir qué es transformación digital, a dónde apuntan y en base a eso ver dónde me beneficia agilidad, dónde tiene sentido la agilidad. A mí me ha pasado repetidas veces que los líderes tienen diferente definición de qué es transformación digital e incluso de qué es agilidad, lo cual genera muchos retos en la misma organización. Así que para mí ese es uno de los primeros pasos que tienen que dar. En mi experiencia, algo que me ha funcionado muy bien es que los líderes al inicio definan 4, 5, 6 pilares de la organización donde tengan sentido transformarse digitalmente. Por ejemplo, el ingreso de clientes, el onboarding, no sé, reclamos, ya dependerá de cada industria donde vean sentido esa transformación. Entonces, ahí es donde agilidad puede comenzar a experimentar y puede comenzar a generar valor, porque al final de todo esto no es transformarse por ser ágiles o por tener posits y tomarnos fotos y postearlas en las redes sociales, sino es realmente entregar valor de negocio. Y eso parte por identificar dónde la agilidad va a brindar mayor valor. De ahí analizamos en ese pilar, por ejemplo, analizamos si está en el box 1, en el presente o es el futuro. Y dependiendo de eso, adaptaremos agilidad a ese contexto y experimentar. Creo que la solución, lo que tenemos que siempre recordar es que es difícil encontrar una solución mágica para una organización. Por lo tanto, comenzar a experimentar cómo hacer el cambio, cómo iniciar el primer proyecto y estar constantemente en ese proceso, revisando cómo vamos. Es sin duda un proceso largo, sí, creo que como lo comentamos en unos minutos, es una ilusión decir que dura meses o hasta 1 año. En realidad veo empresas locales y casos también de la región y conocidos también a nivel global que siguen todavía en constante aprendizaje, constante evolución. Creo que uno nunca deja de transformarse, ¿sí? Coincido también con lo que comentaste de más allá del transformarnos ágilmente, es para qué me estoy transformando, ¿no? ¿Cómo hace sentido la transformación para poder entregar valor de negocio, como comentas? Y eso es algo que creo que la respuesta viene hacia arriba, ¿no? Viene desde arriba, mejor dicho, y que hay artículos de Forbes, de MIT, de Harvard que he leído por ahí en algún momento que indican que uno de los principales problemas de por qué falla la transformación como transformación en general es por una falta de liderazgo, ¿sí? Porque no tienen muchas veces claras las cosas desde el inicio, que es justo lo que acabas de comentar. Así que genial, gracias por tu aporte.
Contigo, Ronald, hablando justo coincidentemente, hablando del tema de liderazgo, ¿no? Y de la importancia de que los líderes, bueno, la importancia de los líderes en los procesos de transformación. ¿Cómo ves tú el compromiso del C-Level? ¿Es necesario el compromiso del C-Level para aplicar agilidad para todos? C-Level me refiero a la línea primera, ¿no? La línea de liderazgo primero digamos, de toda organización. También se escucha bastante que a veces dicen que tiene que ser top-down o que solamente funciona top-down, ¿no? En ese caso tienes dos corrientes, ¿no? O de arriba para abajo o de abajo para arriba, que es el bottom-up. ¿Cómo lo has visto tú? En tu experiencia, ¿cuál crees tú que funcionaría mejor o qué nos puedes comentar al respecto? Sí, bueno, antes que nada, y lo veníamos comentando, el compromiso del C-Level es importantísimo, ¿no? Hay decisiones que tienen que venir desde la cabeza de la organización, como el desarrollo, el fomento de la cultura de la agilidad, logrando que las personas pues piensen diferente, trabajen colaborativamente, asuman riesgos. El C-Level es responsable de dar foco, de trabajar este foco en un pequeño conjunto de prioridades estratégicas, ¿no? Deben garantizar que los equipos tengan objetivos claros, específicos, y con esto la dirección pueda, y para lograr esto, perdón, el C-Level, los directores deben tener desarrollado ese mindset agile, ¿no? Los directivos deben orientarse en resolver impedimentos, en desafiar ideas y como decía, fomentar esta cultura, ¿no? Y sobre qué es mejor, top-down o bottom-up, definitivamente la parte top-down viene por este tipo de trabajo a cargo del C-Level y a su vez fomentar el desarrollo dentro de los equipos, ¿no? Fomentar que los equipos realmente sean autónomos, lograr que sean autoorganizados, que se autoorganicen, ¿no? A veces estas definiciones son tan fáciles de comentar, de explicar, pero tan difíciles de hacerlas realidad, ¿no? Y el trabajo de aprendizaje continuo, libre por parte de los equipos, donde los mismos equipos pueden equivocarse, y como que es este mix, ¿no? Entre que el C-Level hace este trabajo que comentaba y el equipo, por un lado, está aprendiendo, está madurando, es importante. Obviamente todo en este paraguas de la cultura de la organización, que debe ser, obviamente, dirigida, encaminada por el C-Level, ¿no? Vale, perfecto. Sí, a ver, lo comentaste, asumir riesgos, garantizar los objetivos que sean claros, específicos. Mindset, me parece que es fundamental. No todos, obviamente, tenemos C-Level o no C-Level, un growth mindset o un mindset ágil, como le llaman también. Y ya es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Uno se transforma, creo que nadie, generacionalmente, o sea, los centennials nacerán ágiles, o los que vengan después serán ya ágiles por naturaleza, pero creo que la mayoría ha tenido de una u otra manera que pasar por un proceso de transformación, ¿sí? Entonces creo que también es importante que el C-Level, que los altos ejecutivos pasen por ese proceso de transformación, que vean cómo poder adoptar esto, qué beneficios trae hacia las organizaciones, sobre todo en un entorno tan competitivo como el que estamos. El miedo al error es claro, ¿no? Muchas veces, a ver, nadie se quiere equivocar, ¿no? Pero es más duro aún si es que te cobran porque has cometido un error y lo hacen constantemente y hasta en algunos casos tu puesto está en juego, ¿no? Entonces, ahí es difícil trabajar con un contexto así, entonces es importante que el error, creo yo, que lo tomen como una forma de aprendizaje, una fuente de aprendizaje, ¿no? Y como dijo Aileen, es un aprendizaje fail fast, fail often, de fallar rápido, fallar constante y fallar barato, y obviamente vas aprendiendo y vas mejorando, ¿no? Siempre comento en alguna que otra charla que Google tiene 10 años o 20 años haciendo, digamos, con todo lo que va avanzando, y obviamente en ese tiempo que ha pasado ha llegado súper lejos y sigue mejorando, pero ha cometido miles de errores seguramente, ¿no? Y también ha perdido de una u otra manera dinero, ¿no? Pero Google es Google por la suma de esos aprendizajes.
que todos vamos a fallar en un momento y creo que es mejor fallar ahora que fallar de acá a unos años cuando ya la competencia en sí o el mercado en sí avanzó y algunas organizaciones no. Gracias, Ronald. Para el link, comenzando, bueno, comentando, ya lo introducía un poco Ronald sobre el mindset. ¿Cuál crees tú que es la relación entre el mindset y la agilidad? ¿Y qué pasos recomendarías tú seguir para poder lograr un mindset ágil, ¿no? Ya sea en los equipos de operación, por así decirlo, o también hasta en el C-Level, que lo comentábamos con Ronald. Bueno, en definitiva, la agilidad es un mindset, ¿no? Es un mindset que está definido por los principios del manifiesto, que es una de las piezas angulares, creo, de cómo cubrimos todo el tema de agilidad. Y esto finalmente se manifiesta por diferentes marcos de trabajo, herramientas, prácticas, técnicas y demás, ¿no? Entonces, dado esto, es muy importante trabajar en la adopción del mismo, ¿no? Dentro de una organización, buscando y fomentando equipos cada vez más autónomos, ¿no? Que participen también en la estrategia y que pueda haber una dinámica con los líderes de top-down y bottom-up, ¿no? En la construcción de objetivos, mucha colaboración también y orientación hacia el cliente, fomentando claramente la adaptación y la mejora continua y recibiendo sobre todo feedback temprano, ¿no? Siempre orientado y pensando en el cliente y en poder satisfacer cuáles son las necesidades del mismo, sobre todo en un entorno tan volátil y tan cambiante y dinámico como en el que estamos, ¿no? Nosotros promovemos mucho el talento interno, entonces dentro de la organización nos enfocamos mucho en una estrategia de upskilling y reskilling, ¿no? Para esto hemos desplegado diferentes academias para poder reforzar el conocimiento transversal en toda la organización, y estas academias también cuentan con algunos módulos que son más especializados, considerando cuál es el rol que tiene la persona dentro de la organización. Además, contamos con el acompañamiento de los coaches, ¿no? Que trabajan muy de la mano con los líderes y con los equipos en poder instalar justamente estas capacidades y habilidades que son relevantes y que buscamos impulsar para que finalmente eso se vea reflejado en la cultura, ¿no? Con la adopción de nuevos hábitos y también potenciar este fit cultural que buscamos, como ya lo habíamos comentado en general en la dinámica y en las preguntas que han ido saliendo, la importancia de la transformación cultural, ¿no? Aquí también es importante, creo, para cuando hablamos de la importancia y de cómo podemos instalar este mindset en la organización, es poder identificar a quiénes son esos early adopters, esas personas que en realidad desde el día 1 se quieren sumar a la ola y que entiendan cuál es la importancia y que quieren conducir la organización hacia allá, ¿no? Entonces, trabajar muy de la mano con ellos, dándoles más contenidos y que ellos también nos puedan ayudar a fomentar y impulsar esto en la organización. Por otro lado, también vamos a tener a un grupo que son los que están al medio, ¿no? De la adopción, que son las personas con las que vamos a ir avanzando en el tiempo y hay que ir mostrándoles de repente el impacto de la agilidad y trabajar muy de la mano con los early adopters para jalarlos a ese mundo. Y siempre va a haber un grupo muy pequeño en una organización que pueden ser los detractores, ¿no? Y que bueno, ya conforme uno va avanzando en este proceso de transformación, ya vamos viendo cómo estos detractores se van moviendo, porque muchas veces los movilizamos y los vamos cambiando a este grupo del medio y luego pueden volverse ya con la metodología o con una adherencia metodológica muy alta, y hay algunos que, bueno, que como parte de su rol o probablemente ya parte de cómo es la persona, no lleguen a adaptarse, ¿no? Asimismo, como ya lo hemos mencionado, el rol de los líderes es muy clave, ¿no? Que los líderes puedan permitir esta contribución bottom-up de los equipos con estos espacios de colaboración en todo lo concerniente a la planificación y desaprender, como hablábamos también hace unos minutos, ¿no? Poder desaprender esos rasgos distintivos de esta formación tradicional y puedan realmente convertirse en agentes del cambio y nos lleven y nos ayuden a que la organización realmente cambie ese mindset, cambie esa forma de hacer las cosas y finalmente se pueda dar una transformación cultural o por lo menos podamos entender qué es lo que estamos trabajando y conectar con ese propósito de la transformación en la organización. Todo esto creo que debe ir acompañado de un plan robusto, ¿no? Un plan robusto de lo que es gestión del cambio, porque en realidad, si nos damos cuenta, a lo largo de este proceso, muchas veces hay mucha incertidumbre e inclusive duelo, porque hay algunos cambios de roles, cambio de estructura, nuevas formas de hacer las cosas, y en todo momento tenemos que mantener una comunicación alineada y que la organización entienda cuál es ese proceso que estamos viviendo desde el propósito, del por qué nos estamos transformando y cada paso que vamos dando a lo largo del camino de nuestro proceso de transformación, para poder ayudar a ir instalando este mindset en la organización finalmente, ¿no? Que es lo que queremos lograr.
Excelente, como creo que lo mencionó Abner hace unos minutos, el propósito, ¿no? O sea, ¿para qué nos estamos transformando? Súper importante, y creo que de ahí parte todo esto, y que toda la organización lo tenga claro. Muy importante comunicar, el upskilling, el reskilling con las academias o los coaches que comentas, súper importante la organización, y el que promuevan el interno me parece súper bueno. Definitivamente habla muy bien de la empresa. Y coincido contigo, no hay que identificar los early adopters. Está la curva estadística que tiene todo cambio o resistencia al cambio. Van a estar los early adopters, para que toda la audiencia lo entienda el término. Son los primeros que van a poder adaptarse a algo, ¿no? Entonces es importante poder identificarlos para con ellos mismos poder contagiar o incentivar este mismo cambio interno, ¿no? Y el fit cultural, súper importante también, y el hacer, ¿no? Que estas personas que se demoran un poco son menos flexibles, ¿sí? O un mindset un poco más fijo, o el fixed mindset, como se llama, poder con el upskilling y todo, digamos, todo el plan de gestión del cambio desde las empresas, poder apoyarlos para que den el salto hacia el lado derecho, que es el lado digamos, de la agilidad, de la transformación, ¿sí? Genial, Aileen. Gracias. Volvemos contigo, Abner. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que has tenido que afrontar al aplicar agilidad en las diversas empresas donde has estado, diversos roles? Wow, también nuevamente podemos pasar horas y horas conversando de los grandes desafíos, pero puedo resumirlos o agruparlos en algunos de una manera simple. Así que el primero es que los líderes deben comprar la idea adecuada. Por ejemplo, ¿no? Si algún líder cree que la agilidad significa hacer más cosas con menos personas, probablemente hay algo que revisar ahí, ¿no? O si el líder considera que vamos a usar agilidad porque con agilidad puedo hacer las cosas más rápido, lo que antes hacía en 6 meses, ahora lo voy a hacer en 3, probablemente también hay algo que revisar ahí, ¿no? Porque la agilidad a nivel de rapidez, porque es lo más frecuente que he escuchado, es rápido a mediano o largo plazo, pero a corto plazo a veces incluso es más lento. Entonces hay que ver estratégicamente cómo conviene utilizar la agilidad y en qué contexto. Luego también está el lado tecnológico. Es decir, hacer agilidad cuando tenemos tecnología de hace 30, 40 años atrás es difícil. Y hay muy pocos casos que hayan logrado algo interesante en ese camino. Así que hay que invertir en tecnología. Y lamentablemente muchas de las organizaciones donde estamos actualmente tienen una gran deuda tecnológica que la llevan años y años. Y hay que invertir en eso. En algún momento hay que pagar esa deuda. Entonces, eso también es un gran reto, un gran desafío al momento de adoptar agilidad. Luego, definitivamente son las formas de trabajo, los ways of working, ¿no? Decidir si usamos Scrum, Kanban, una mezcla, Safe, Less o cualquiera de esas combinaciones, porque siempre hay sabores, estilos, gustos y pasiones al respecto, ¿no? En mi opinión, considero que hay que descubrirlo, porque no hay una solución mágica a todo esto. Es decir, no hay un framework de agilidad que le va a funcionar perfectamente a una organización. No lo hay. Tampoco hay un marco de escalamiento que sea mágico y que de la noche a la mañana o en cuestión de meses ya sean completamente ágiles. No lo hay, porque depende mucho de la organización, de la gente, de los procesos, de la tecnología, de cómo los líderes llevan la organización. Así que hay bastantes variables a tomar en cuenta en estas formas de trabajo. Así que yo les recomendaría a todos, empiecen despacio, estratégicamente, busquen el lugar donde realmente brinda valor la agilidad y ahí comiencen a experimentar, porque la mayoría de casos en los cuales he visto cambios drásticos, los famosos Big Bang, no han tenido resultados esperados. Usualmente siempre han traído retos y dificultades. Y finalmente, diría que el talento. El gran desafío que también tiene la agilidad en general es que es difícil encontrar el talento adecuado. Muchas organizaciones quieren ser Netflix o quieren ser Amazon muy pronto. Sin embargo, la cantidad de profesionales para cubrir esa necesidad es muy baja. Por lo tanto, hay que formar a las personas,
hay que cuidarlas, hay que hacer todo un trabajo y lo que mencionaban también anteriormente, hay que desaprender y volver a aprender. Todas las personas y profesionales de aquí en adelante es importantísimo que constantemente aprendan, porque nunca vamos a dejar de aprender. Así que necesitamos profesionales que tengan ese tipo de mindset y formarlos y trabajar con ellos y tener la paciencia para lograrlo. Así que resumiría en esos 5 puntos los grandes desafíos que he tenido que pasar al momento de adoptar agilidad. Perfecto, Abner. A ver, resumiendo un poco también hacia el público, recuerden que Abner dijo, agilidad no es hacer más cosas con menos personas. Así que si alguien en el público está pensando que eso es ser ágil, eso no es ser ágil, ¿sí? Otra cosa que no es ser ágil es hacer las cosas más rápido, no necesariamente, ¿no? O sea, la idea está centrada en generar valor temprano, no en hacer las cosas más rápido, vamos, siempre se escuchan los MVPs y demás, eso está orientado a generación de valor, ¿sí? Luego, importante también tener no solamente la metodología, sino también la tecnología, como comenta Abner, que ayude a aplicar adecuadamente las prácticas ágiles y luego seguramente escalarlo, ¿no? Coincido mucho con la parte del talento. Hay una deuda de talento, una carencia de talento mucho en las organizaciones. Y una pelea también, una pelea por roles digitales, por redes de agilidad que pasan de una empresa a otra, porque, bueno, es así el mercado, ¿no? El mercado, alguna vez escuché, el promedio son 3 años en una empresa y luego un cambio, ahora es 1, ahora es 2, quién sabe, hasta 6 meses, porque, o sea, es un talento muy, muy específico, ¿sí? Así que inteligentemente también a la audiencia conviene, conviene creo, para todos el dominar y capacitarse en estos temas, ¿no? Y me gustó mucho lo que comentas, es un mindset de constante aprendizaje, ¿no? Que nunca deja de aprender, que siempre, yo te veo a ti, Arnold, por ejemplo, súper activo siempre en LinkedIn, fomentando el conocimiento con el club de lectura, recomendaciones y demás, así que creo que ese es un buen benchmark para la audiencia, ¿sí? De poder siempre estar leyendo cosas, aplicando, independientemente hayan hecho un máster, una maestría, lo que fuera, siempre hay algo nuevo para aprender, ¿no? Y creo que es el mindset que todas las organizaciones deberían tener y es lo que definitivamente les va a ayudar a estos procesos de transformación ágil. Gracias, Sander. Ahora vamos con Ronald. Ronald, ¿cuáles serían los principales desafíos que has tenido tú también que afrontar cuando has aplicado agilidad? Bueno, a ver, yo lo voy a intentar por el lado de las expectativas de la organización, de los diversos roles. Yo creo que primero es que la organización entienda por qué se está transformando realmente, ¿no? Y que una vez teniendo claro ese por qué, esa comprensión de por qué nos tenemos que transformar, poder comunicarlo adecuadamente a todo nivel, ¿no? Dejando claro que la agilidad es un medio. Aquí toca mucho trabajo de la mano con gestión del cambio, ¿no? En todo este proceso de comunicación. Otra de las expectativas claras hacia un proceso de transformación y que es un desafío realmente es buscar los quick wins, ¿no? Este proceso lo vamos a hacer en 2 años, perfecto. ¿Y cuáles son los quick wins? No, oye, son 2 años. No, y así como viene el quick win, viene también la búsqueda de la eficiencia, ¿no? Y cuál va a ser la eficiencia que vamos a conseguir a la hora que replanteemos los equipos, a la hora que definamos los nuevos squads. Oye, espérate, en un primer momento, primero tenemos que asegurar la operatividad, viviendo de seguro en esos 2 formas de trabajo, ¿no? En esa dualidad de conservar la forma actual e ir pasando algunos equipos a agilidad. Inclusive podemos recurrir a una sobrecapacidad por un momento, obviamente con fechas bien claras, con un inicio y un fin bien marcado, para que la organización se rete, para que los equipos se reten. Otro punto importante, y creo que va por el lado que mencionaba Abner, es no considerar en un proceso de transformación una estrategia técnica, ¿no? No considerar trabajar la excelencia técnica en los equipos, no trabajar adecuadamente todos los habilitadores tecnológicos y centrarse muchas veces
solo en la gestión de la demanda, ¿no? Claro, tenemos los QBRs, tenemos los backlog, tenemos las dependencias controladas, todos los tableros llenos, por ahí está claro qué es lo que tenemos que trabajar. Sin embargo, no se trabaja nada en cuanto al aspecto técnico, ¿no? DevOps completamente abandonado, en un nivel muy básico, fuera de las arquitecturas, que en realidad poco se puede escalar en el camino de desarrollar productos con foco al cliente, con un aprendizaje que puede ser rápido, pero que trasladarlo esto a una mejora en el producto es sumamente complicado, ¿no? Y finalmente una más que es ya para los equipos que están trabajando esta agilidad y llegar a un momento en que sienten que ese crecimiento, esa madurez se hace de manera orgánica, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese crecimiento, esa madurez de manera orgánica, no hay que abandonarla, hay que siempre tener un acompañamiento de especialistas, de consultores, de agentes del cambio propios de la organización que han ido aprendiendo, hay que ir desarrollando estos roles para que puedan acompañar a los equipos, pero eso, o sea, dejando claro que tienen que ser acompañados, ¿no? No dejar un crecimiento orgánico, sin ninguna guía, sin ningún lineamiento, ¿no? Eso finalmente complica todo proceso de transformación y realmente, más que desafío, se convierte en muchos casos el retroceso a todo lo logrado, ¿no? Perfecto, Ronald. A ver, acompañamiento súper importante, no es asumir que el equipo está bien un tema de libertad, pero creo que siempre hay que estar acompañándolos, como tú comentas, metodológicamente también súper importante, sobre todo en los equipos, digamos que recién están iniciando, ¿no? Los más maduros por ahí que ya saben un poco, han cometido más errores definitivamente y saben seguramente el camino. Quick win súper importante, ¿no? El ejemplo que dices de un proyecto de 2 años, genial, pero, o sea, voy a invertir, cuando en la mente del CFO siempre está, ¿dónde está el retorno, no? Entonces necesito generar definitivamente un quick win para poder generar retorno y que esto pueda seguir escalando. No sé si este proyecto de 2 años sería lo ideal para comenzar, creo que no. Definitivamente habría que buscar otros proyectos no menos estratégicos, pero sí que puedan generar un quick win y en base a eso comenzar a escalar. Creo que es una recomendación genérica, ¿no? En todo proceso de transformación. La parte técnica también es muy importante el testing automatizado, de ahí una migración, una evolución hacia DevOps, que muchas organizaciones, y te lo digo porque yo, o sea, en mi día a día hablo con todo tipo de empresas, organizaciones, es que es algo que quieren hacer, pero que no muchos saben cómo hacerlo en realidad y que hasta hay veces que no está priorizado en sus inversiones, ¿no? O sea, ya cerraron presupuestos, yo sé que estamos en una coyuntura un poco complicada, pero a veces el DevOps queda rezagado hacia después o en algún momento, ¿no? Cuando hay otras empresas, por no decir la competencia directamente, es lógico que sí lo tiene ya más implementado y obviamente puede hacer deployments mucho más rápidos, puede generar MVPs en menor tiempo y obviamente salir al mercado, captar feedback y que es todo este ciclo ágil, ¿no? Entonces, creo que va también por ahí súper importante lo que has comentado. Gracias, Ronald. Ahora contigo, Aileen. Algo un poco más filosófico ahora, ya no tan técnico, un poco más abierto. ¿Qué le recomendarías tú a tu yo de hace 3 años, ¿no? Ahora que ya has, como dijo Abner al inicio, has tenido heridas de guerra, ¿qué le recomendarías tú a tu yo hace 3 años hacia la agilidad, los equipos ágiles? ¿Qué no hacer, ¿no? Interesante pregunta, Alonso. Pero bueno, definitivamente yo creo que siendo el cambio la única constante y lo que ya todos conocemos que es lo que sí o sí se va a dar y que las necesidades del mundo exigen de nosotros, ¿no? Respuestas más ágiles y eso hace que finalmente esta adaptación de la que estamos hablando y este mindset que estamos conversando a lo largo también de este webinar cobre mucho más importancia y sea realmente fundamental en una organización y yo creo que también a título personal. Me llevo también esta pregunta que has hecho a rescatarlo también tanto en el ámbito profesional, organización, pero también a título personal, ¿no? Entonces, ante esa pregunta yo creo que si retrocedo a 3 años atrás,
aceleraría ese proceso y mi involucramiento en el mundo Agile. Y como líder también, probablemente que en ese momento trabajaba en un área de planificación estratégica, hubiera comenzado a promover esta cultura desde antes en la organización, ¿no? Entonces, impulsaría la cultura de adaptación y también entendiendo que es el principal habilitador para el negocio y de esta forma poder responder ágilmente a las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Y cuando digo ágilmente las necesidades, no necesariamente me refiero, como tú también lo has mencionado en minutos atrás, ¿no? No solamente con la rapidez de entregar algo más rápido al cliente, sino de la adaptación, de poder realmente ponernos, empatizar con nuestros clientes, entender realmente sus necesidades y realmente poder darles y ofrecerles los productos y servicios y el canal de atención que ellos necesitan en el momento en que lo necesitan, ¿no? Entonces, definitivamente, en línea de eso, hubiera promovido mucho más todo el tema de innovación y hubiera impulsado probablemente aún más la digitalización, ¿no? Haciendo productos mínimos viables para poder ir probando y testeando en el mercado y también ir midiendo la transformación digital y ahondar en cuáles eran o cuáles en ese momento hubieran sido los accionables necesarios que nos permitirían poder escalar, ¿no? Yo retrocedo ahorita a 3 años atrás y de hecho en ese momento, dentro de mis roles de planeamiento estratégico, que era, bueno, en el momento el rol que ocupaba, ¿no? Justo en ese momento también tuve la oportunidad, unos meses después, de poder trabajar en un producto, que era un producto digital que se estaba orientando a un segmento de empresas, ¿no? Entonces, creo que esa parte o ese chip y ese mindset de ir probando, ir testeando y de ir encontrando también cuál es ese producto mínimo viable que realmente hace sentido a tu público objetivo, que realmente empatiza con tu cliente y que realmente recoge esas necesidades que tiene, es clave, ¿no? Entonces, definitivamente, si retrocedo hace 3 años, yo creo que hubiera acelerado mi proceso, mi involucramiento en el mundo Agile. Y por último, si bien la organización probablemente en ese momento no estaba pensando, ¿no?, en eso, hubiera tratado de impulsarlo desde mi rol y definitivamente me hubiera convertido desde ese momento en un agente de cambio y bueno, tal vez nuestro proceso de transformación Agile se hubiera acelerado un poquito o quién sabe lo que hubiera pasado, ¿no? Pero finalmente, a título personal, sí lo hubiera acelerado. Interesante, Aileen. Justo mientras estabas hablando, estaba pensando en esta película, pues que, a ver, los de nuestra generación por ahí se acuerdan que es de Back to the Future o Volver al Futuro, de subirnos todos en el DeLorean y regresar, ¿no? Y decirnos a nosotros mismos, oye, ágil es el futuro, ahora es el presente, hace 3, 5 años y acelerarnos nosotros, ¿no? En una transformación personal y obviamente incentivar esos cambios en nuestras propias organizaciones. Algo también personalmente que yo haría adicional a eso es mucho foco en MVP, ¿no? O sea, en general en proyectos, en general en todo, es algo que he notado es que se dice que es ágil, pero al final no es ágil y algo que lo evidencia es que no hay un entendimiento o un delivery de MVP, sino que regresas a una mezcla, un híbrido entre la forma tradicional y ágil, que al final, como lo comentaba Abner, Ronald, es que no es ágil, ¿no? Entonces, no nos engañemos y pensemos mucho en MVP y en hacer las cosas bien como todos lo estamos comentando por acá. Gracias, Aileen. Y Abner, misma pregunta. ¿Cómo te subirías al DeLorean hace 3 años y qué cambiarías, ¿no? ¿O qué te recomendarías para, nada, con la experiencia que tienes? Claro, claro. Bueno, sí, más a lo que contabas de Volver al Futuro, bueno, si retrocedo más de 3 años, la primera vez que escuché de agilidad, hace ya muchos años atrás, recuerdo que fue el 2003, recuerdo que mis profesores y amigos me decían que nadie en su sano juicio utilizaría la agilidad. Y creo que fue una muestra de mi terquedad y rebeldía seguir en esto para recién ver algo de resultados en el año 2015. Entonces, creo que también tiene que ver mucho la suerte. Así que ese es un factor que nos afecta a todos, la suerte. Pero en fin, pensando para atrás, 3 años, yo diría 5 cosas también que me interesaría saber en este momento, ¿no? Primero es que hay que desarrollar la habilidad de traducir los términos técnicos o los términos de agilidad en términos de negocio.
Es decir, hay que desarrollar, le diría, hay que desarrollar ese talento de indicar cuál es el beneficio de DevOps, porque si hablamos de DevOps tal cual, pues es difícil, ¿no? A mí lo que me ha funcionado, y recuerdo que se le abrieron los ojos a varios de los líderes en una organización, fue cuando le dije, mira, puedo pasar a producción con pruebas de QA y estrés en 9 minutos. Y le mostré la corrección de un bug o de un error con ese tiempo de respuesta, ¿no? Y ahí recién dije, eso lo he podido porque he invertido tiempo en hacer DevOps, ¿no? Entonces, como profesionales hay que trabajar mucho en cómo traducimos esos términos para que las áreas, los líderes de la organización puedan entenderlo fácilmente. El otro tema es que la excelencia tecnológica es clave y hay que vender de esa manera a toda la organización. Sin las tecnologías, sin preocuparse porque esté bien, moderna, saludable, es casi imposible mantener una evolución de agilidad para lograr los beneficios que escuchamos en los libros y que muchos líderes desean tener. Sin eso es muy difícil. Luego, otro tema y a mí me gusta mencionarle esta frase, es aprender el juego de tronos de la organización. Para mí me gusta decir que una organización es un juego de tronos. Para los que no han visto la serie, es una serie que trata de diferentes tronos o diferentes reinados que tratan de luchar entre ellos para encontrar quién es el rey de todos, ¿no? Y eso sucede en las organizaciones. Siempre vamos a ver que una área tiene cierto interés, otra área tiene otro cierto interés, y hay diferentes conflictos alrededor ahí. Entonces hay que entender ese juego de tronos dentro de una organización para saber cómo vamos a afrontarla y cómo la agilidad va a ayudar ahí, ¿no? A veces habrá que luchar, a veces habrá peleas, a veces habrá alianzas o a veces habrá derrotas. Entonces hay que aprender ese juego en la organización. Otro tema, también diría, es los sesgos. El ser humano está, y nosotros todos, estamos llenos de sesgos. Sesgos de extremada confianza, y hay una serie de listas de sesgos que pueden aprender ahí en Internet, pero el ser humano tiene muchos sesgos que no nos permiten ver la realidad de manera objetiva. Y eso aplica para los líderes, para los mandos medios y las demás personas en la organización. Por lo tanto, hay que aprender de esa parte del ser humano para tomar mejores decisiones en cómo vender, cómo convencer y cómo negociar cosas en la agilidad. Y finalmente, lo que diría es, hay que leer mucho más, ¿no? Hay tanta información, no solamente de agilidad, como lo digo, también de behavior science o de ciencia del comportamiento, de hábitos. Hay diferentes cosas que se han descubierto a lo largo de los últimos años y que no los usamos en el mundo corporativo. Por lo tanto, hay que aprender, hay que leer. Hace 3 años, recuerdo que leía 2 libros al año solamente. Y el año pasado, digamos, he tenido la primera vez en mi vida que he logrado leer 60 libros. Entonces, he aprendido un montón de cosas y digo, ¿por qué no sabía esto antes? Así que es importante aglutinar ese tipo de conocimiento y no solamente es el conocimiento, es aplicarlo, aprender de eso, equivocarse y entrar nuevamente en ese loop. Eso es lo que necesitamos también. Le creería, es clave. Y a cualquier profesional actualmente que quiere entrar en el mundo de agilidad o que quiere tener una carrera brillante probablemente en el ambiente corporativo, le digo que es aprender constantemente. Ese es el talento que tienen que desarrollar. Excelente, excelente, Abner. Me gustó, me impactó la cifra de los 60 libros que comentas. Recuerdo que el año pasado vi un documental, creo que era de Bill Gates en Netflix, y creo que le estás ganando a Bill Gates en la cantidad de libros que has estado leyendo. Así que no, bueno, Bill Gates lo recomienda, Apple lo recomienda, creo que la audiencia en general, todos tenemos que ponernos a leer un poco más. Y importante, ¿no? La lectura, ¿no? Y bueno, a los que no les gusta leer, que también hay, a veces a mí también me cuesta, nada, artículos, comenzar con artículos o noticias o ver algún curso online que hay, que ahora pues en Coursera y demás, $10, eso no creo que es algo mucho más manejable, pero siempre pues, estar aprendiendo, ¿no? Y nada, el DevOps, importantísimo. El poder hacer estos deployments en 9 minutos es súper
importante por la velocidad y por todo el entorno que están en competencia constante, ¿no? Entonces, creo que mientras tú más rápido puedas entregar este valor hacia el mercado y tener ese feedback, definitivamente tienes un paso adelante a la competencia, ¿no? Y lo del Juego de Tronos, sí, tal cual. En toda organización creo que hay que entender digamos, cómo se maneja la organización y ser estratégico también hacia cómo poder vender los proyectos, ¿no? Porque muchas veces tienes que convencer a stakeholders, tienes que convencer a personas que toman decisiones para que se sumen al proyecto. Como dijo Ronald, enfocarse en los quick wins, generar buenos resultados y luego seguir haciendo lo mismo y vas a ver que las cosas ocurren, ¿no? Así que gracias, Abner. Volviendo contigo, Ronald, hablemos un poco de escalamiento, ¿sí? Ya conversamos un poco digamos, de la agilidad, de cómo, a ver, de la importancia que ellos tienen, de la agilidad en las organizaciones, algunas recomendaciones y algunas heridas, como comenta Abner, y muchas empresas ya iniciaron, están en etapas medias, ya tienen 1 año, año y medio, 2 años implementando mesas ágiles, squads y demás. Y la siguiente pregunta para esas organizaciones es, bueno, ahora, ¿cómo escalo, no? En tu experiencia, ¿qué es lo que te ha funcionado? ¿Qué es lo que no te ha funcionado? ¿Qué recomendación darías sobre escalamiento? Bueno, el tema de escalado siempre genera muchas pasiones, ¿no? Hay muchas discusiones sobre qué framework elegir, qué forma de trabajo elegir, si me voy a un modelo Spotify, si me voy a un modelo Safe, si me voy a Nexus. Siempre genera eh, un montón de dudas, siempre genera eh, de alguna manera cuestionamientos sobre cómo hacerlo, ¿no? Y definitivamente, como creo que hemos dicho todos, en un momento hay una fórmula mágica, no hay una receta, ¿no? Eh, Escalar la agilidad no es replicar las prácticas ágiles que funcionan muy bien en un equipo y llevarla a más equipos así por así, ¿no? Escalar la agilidad como un modelo operativo requiere en muchos casos redefinir los procesos de toda la empresa, ¿no? Obligándola a funcionar de otra forma. Las unidades organizativas, pues, se convierten en realidad en estos equipos, y si hablamos de tribus, en cada una de las tribus, si hablamos de un otro modelo, en los equipos que de alguna manera se agrupan y sincronizan con algunas ceremonias. Hay muchos frentes que debemos tener en cuenta en el momento de escalar, ¿no? Y bueno, uno de ellos es el diseño organizacional en sí, definir la arquitectura de equipos, qué modelos operativos vamos a seguir en determinados equipos, si algunos van a estar bajo un enfoque de tribus, otros equipos dentro de los squads van a trabajar bajo un enfoque Scrum, si ahí hablamos de un modelo operativo, un flujo Flow to Work con Kanban, en fin. Luego de esto está cómo vamos a poblar estos equipos. Si estamos también, vamos por una estrategia de chapters, de COEs, hay que considerar la gestión de la demanda, que es importante tenerla en cuenta, no solo para enfocar en la gestión de los portafolios, de estas iniciativas, sino también muy orientada a determinar esa capacidad en los equipos como línea base que vamos a ir evolucionando, cambiando, ajustando en el tiempo, ¿no? Las metodologías a seguir, estas metodologías que te dan, por ejemplo, si hablamos de un Scrum, que te dan un marco, pero que tienes que complementarlas de alguna manera, por ejemplo, con algunas prácticas técnicas, que es lo que comentaba Abner también, tenemos que desarrollar esa excelencia técnica en los equipos, ¿no? Fuera de esto, el frente del modelo de gobierno, la gestión de talento, a veces se espera mucho tiempo para trabajar la gestión de talento adecuadamente, diseñar un plan de carrera, sobre todo en estos equipos técnicos que se convierten, en estos roles técnicos, perdón, que se convierten en roles tan importantes, ¿no? Y que claramente a veces la organización no tiene una línea de carrera clara, y sobre todo ahora que en este mundo, en este contexto digital, el buen talento técnico en realidad está demandado, ¿no? Hay muchos roles, pues, que en el momento en que tú los conviertes
en un rol diferente, prácticamente lo pones en vitrina y la competencia se lo lleva, ¿no? Después que tú lo has formado, por ejemplo. Hay que trabajar eso adecuadamente. Todo el tema de mediciones, de acuerdo a este diseño organizacional, a todo, hay que trabajar los indicadores, hay que diseñar una estrategia de monitoreo y finalmente todos los habilitadores necesarios. Y para mí uno de los más importantes es este habilitador técnico que finalmente va a permitir que realmente la agilidad se pueda tangibilizar, ¿no? A ver si un rato comenté de cómo hay organizaciones que se van solamente por el tema de la gestión de la demanda, las ceremonias, trabajar los backlogs, pero hay mucho más que eso, ¿no? Yo definitivamente soy de los creyentes que si no trabajas todo el tema técnico al mismo momento, o en el mismo inicio, en este momento cero, que trabajas en organizar toda la demanda, estás condenado a no evolucionar o no sentir estos beneficios que trae la agilidad, ¿no? Perfecto, Ronald. Sí, coincido. A ver, creo que es lógico que cuando uno está escalando, todo se vuelve más caótico, ¿no? Entonces hay que tener las mediciones súper claras, implantar indicadores y generar estas, digamos, esta disciplina, por así decirlo, en los equipos. Y muy importante, lo que comentabas del plan de carrera, ¿no? Muchas veces, como comentamos en unos minutos, hay una gran demanda por ese tipo de profesionales y claro, una empresa que está escalando, que está invirtiendo, invierte en el profesional, pero también tiene que garantizarle, ¿no? Bueno, no, la palabra no es garantizar, pero es mostrarle cómo podría ser la evolución, ¿sí? Digamos que ahora los roles ya no hay, o sea, las organizaciones son más planas, ya no estamos hablando de un gerente, de un subgerente, gerente, director, vicepresidente, CEO, etc., sino ahora son heads, ¿no? O son managers, o tienen otras connotaciones, que a veces eso también preocupa un poco cuando están haciendo la transformación clásica, pues, ¿no? De un gerente de producto hacia un product owner y entre otros roles. Dale, Ronald. Muchas gracias. Contigo, Aileen, ahora, ¿cuál crees que debería ser el rol de recursos humanos en un proceso de transformación ágil? Bueno, definitivamente yo creo que un área de recursos humanos debe tomar un rol muy activo, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, la transformación cultural es clave en todo este proceso, ¿no? Entonces, la cultura es un activo de la empresa y no podemos darnos el lujo de no tomarla en cuenta en este viaje de transformación ágil, sino al contrario, debemos tomarlo como una de las partes centrales de esta transformación. De hecho, como experiencia, mi equipo actualmente forma parte del área de recursos humanos en la organización y mi equipo, bueno, es responsable de liderar la transformación ágil en la organización, siempre pensando, y como mencionaba también hace unos minutos, ¿no? Siendo habilitador y orientado al servicio del negocio y de manera colaborativa también con las otras áreas, ¿no? Entonces, definitivamente, dentro del área de capital humano, entrando ya a tallar el rol activo que debe tener este equipo, ¿no? En una transformación ágil, existen muchos ejes principales, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, a nivel de estructura, y justo como hace unos minutos también lo mencionaban ustedes, ¿no? Es muy importante comenzar a entender cuál es ese desarrollo y la línea también de carrera que puedan haber en las personas que comienzan a fomentarse y comienzan a formarse. Como les había contado también, nosotros impulsamos mucho el desarrollo del talento interno, entonces es muy importante que podamos tener una capa y una base y ir viendo cómo día a día y también cómo el talento va comenzando a crecer y va adquiriendo también nuevas habilidades y nuevas capacidades que son muy importantes hoy en día y que te ayudan a esa transformación cultural y este fit cultural que estamos buscando y que también te ayudan a asegurar este mindset ágil que queremos instalar en la organización, ¿no? Entonces, como les decía, dentro del área de capital humano, al final tenemos muchos ejes, ¿no? La parte de estructura, eso también se viene apalancado por tema de compensaciones, ¿no? Hoy en día yo creo que hay mucho talento en general o mucha demanda de talento de estos perfiles también técnicos y también de personas y de colaboradores que conocen de temas de metodologías ágiles, ¿no? Y hay que comenzar a entender también cómo estas bandas salariales se van moviendo y cómo podemos retener y atraer también al talento que nosotros buscamos en una organización y creemos que son las personas correctas que deben estar, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente, como les decía, el rol de capital humano, de un área de recursos humanos, debe ser un rol activo
¿no? Y debe asegurar que se ejecute también de una manera correcta y que sea un habilitador constantemente y habilitador real, ¿no? De esta transformación que se debe de dar. Elin, creo que con tu comentario has roto varios paradigmas para todos, seguramente también algunos de la audiencia. Coincido contigo en que recursos humanos o el área de personas, o como lo llamen en las diversas organizaciones, tiene que tener un rol activo, ¿no? Y ser un acelerador, un habilitador de todos estos temas de transformación ágil, no solo de transformación ágil, sino al final, creo que todos los que estamos acá podemos coincidir que la transformación al final es cultural. ¿Sí? Entonces es muy importante que los gerentes de recursos humanos tengan primero, lo que hemos comentado, el conocimiento, el aprendizaje, de que se involucren en estos temas de transformación y obviamente que puedan ayudar a la organización con todo lo que hemos comentado, ¿no? De las estructuras, del upskilling, de los planes de carrera y demás. O sea, yo lo veo, coincido contigo, que debe ser el centro de toda esta revolución, por así decirlo. Gracias, Aileen. Y Abner, regresando un poco al comentario de escalar, ¿no? Ronald ya nos dijo un poco sobre cómo escalar o cuáles son algunos puntos a considerar cuando una empresa va a escalar. ¿Cuál crees tú que son los problemas típicos que te ha tocado vivir cuando han intentado escalar? ¿Sí? A ver, algunos que se me vienen a la mente son las métricas vanidosas de la organización. Es decir, cuando con el objetivo de probablemente mostrar que todo está muy bien, muchas veces en la organización tomamos ciertos números que no nos aportan. Por ejemplo, la cantidad de equipos ágiles, ¿no? La pregunta ahí es, ¿a qué le llamamos equipo ágil, no? Si una organización decide llamar equipo ágil a las personas que solamente han recibido una capacitación de 30 minutos, probablemente ese equipo no se va a desempeñar ágilmente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de métricas. En mi experiencia, es preferible que sean métricas más pegadas a entregar valor de negocio o entrega constante de funcionalidad que da valor de negocio, ¿no? Otro problema típico es ir por los big bangs, el fanatismo por los big bangs, ¿no? Tratar de hacer un cambio organizacional grande con un número gigante de personas tiene mucho riesgo y por lo tanto la probabilidad de que falle es bastante alto. He visto en mi experiencia una serie de empresas que han intentado hacer cambios muy drásticos y al final han tenido problemas de ejecución y problemas de estabilidad hasta que la organización asimile ese cambio, ¿no? Así que les recomendaría tener mucho cuidado con los big bangs. Luego, siguiente es no adaptar un framework, ¿no? Sé que existen muchos frameworks de escalamiento y lo que hay que hacer es adaptarlo, adaptar a las circunstancias y características de la organización, a las personas, a los procesos que tienen, a la necesidad que tenga la organización. Hay que adaptarlo y hay que buscar, por eso es importante conocer, ¿no? Y aprender, ¿no? Aprender de todos estos frameworks, aprender de todos estos modelos y de todos ellos sacar qué ideas tienen sentido y lanzar experimentos. En lugar de un Big Bang, lancen un experimento, cambien un equipo o un grupo de personas y entren en ese mismo proceso. Así como hay un MVP para generar un producto mínimo viable, también experimenten con un MVP, pero de la estrategia. Y valídenla, si está funcionando desde el punto de vista de entrega de valor, de las personas, de los procesos, y en base a eso, adáptenlo constantemente. En mi opinión, hay que ser incluso evolutivo con la estrategia. Y finalmente, el cambio o escalar agilidad es un proceso a largo plazo y hay que mantener esa visión a largo plazo. Muchas veces la visión cortoplacista nos va a obligar a alejarnos de eso y en lugar de apuntar al beneficio que todos esperamos, vamos a ir quizá por las métricas vanidosas o vamos a ir por otro tipo de cambio que al final no nos va a ser útil. Así que hay que mantener constantemente esa visión a largo plazo. Y por eso es contra importante que los líderes de la organización realmente compren la idea a largo plazo también y que tengan el compromiso de invertir en esto, ¿no? Perfecto, Abner. Sí, a ver, métrica súper importante, como ya lo había comentado también Ronald, y coincido totalmente. Hay que tener cuidado con los Big Bangs, como dices, y hay que fomentar la experimentación, ¿sí? Y este objetivo a largo plazo es algo que viene de arriba, no viene de los líderes.
ellos tienen que, como lo estaba comentando hace unos minutos, es muy importante tener el apoyo y el entendimiento, el compromiso de los líderes de la organización para verdaderamente poder generar estas transformaciones. Gracias, Abner. Ahora contigo, Ronald. A ver, hablemos un poco ya para ir cerrando las preguntas de la coyuntura actual, ¿no? ¿Cómo manejas tú con tus equipos la agilidad ahora en un modelo 100% remoto? Bueno, yo creo que en este momento muchas de las barreras técnicas se han ido superando, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay otros retos importantes a considerar en esta nueva forma de trabajo, ¿no? Por ejemplo, algo que resulta no complicado, sino es parte del aprendizaje y se viene dando constantemente, es la incorporación de integrantes nuevos a la organización, ¿no? Perdón, de la organización y a la asignación directamente a un equipo, ¿no? Sobre todo si esta persona pues tiene mucho tiempo en la organización. Remotamente hay cosas que se tienen que ir puliendo, que se tienen que ir afinando. Eh, Otro tema es la capacitación, ¿no? De pronto se ha convertido en un tema muy difícil encontrar espacios comunes para todos para realizar talleres, ¿no? Antes parecía que era un poco más sencillo cuando estábamos en un espacio, digamos, trabajando físicamente, poder jalar a todas las personas hacia un taller y remotamente, aunque parezca difícil, se está convirtiendo un poco complejo, ¿no? Más complejo aún, la incorporación de los terceros técnicos, ¿no? La demanda está originando que hayan equipos que con terceros técnicos recién incorporados, pues, sean abandonados en poco tiempo, ¿no? Trabajar esa digamos, ese compromiso de muchas personas de TI dentro primero para el tercero y después comprometerse para los equipos del cliente en este contexto está resultando bastante difícil, ¿no? Ese es un reto que seguimos eh, viviendo y de seguro en este mundo, pues, en este momento de trabajo remoto, es algo que va a representar un esfuerzo no solo por un equipo GDH para el talento de la organización, sino también para estos equipos que gestionan a proveedores y que de alguna manera tienen que retener un talento que no es tuyo, ¿no? Los indicadores, trabajar indicadores es un reto también. Algunas veces se trabajaba mucho visualmente y ahora dependemos de algunas herramientas que no hacen tan sencillo, aunque parezca complicado manejar algunos indicadores que antes en una pizarra eran un poco más sencillos, ¿no? Y eso llama mucho la atención. Finalmente, algo que es muy importante y que también, digamos, está en proceso de mejora es la dependencia, ¿no? Gestionar esas dependencias con otros equipos, ¿no? Antes ir a buscar a un líder técnico, un arquitecto, era muy sencillo, te aparecías por su sitio, discutías algo y te ibas, ¿no? Ahora, a pesar de que estamos conectados, no hay mucho tiempo, escribes por un chat, no responden y la dependencia está ahí, ¿no? A pesar de que creas los espacios, la demanda en ese momento de comunicación entre uno y otro equipo y no poder interrumpir porque estás en una llamada, es algo que aún creo que hay oportunidades a través de las cuales se pueden ir mejorando, ¿no? El resto de actividades, las reuniones, sí, se ha cambiado el formato, costó al inicio, pero yo creo que ya el equipo ya está muy adaptado. Básicamente, el trabajo en estos aspectos que comenté, yo creo que es algo que aún se va a seguir dando, sobre todo que tenemos que ir de alguna manera y evolucionando, porque esta forma de trabajo ha venido para quedarse, ¿no? Este es un nuevo contexto y sobre el cual pues iremos generando prácticas, harán foros en los cuales discutiremos cómo lo hace una organización, cómo lo hace un equipo y comenzar a adaptarlas, personalizarlas para nuestra realidad, ¿no?
Vale, perfecto, Ronald. Sí, depende, es distinto, ¿no? Antes, como tú comentabas, tocabas la puerta del, digamos, del área, del encargado, que necesitabas algún apoyo y solucionar las cosas rápidas. Ahora es más impersonal y todo. No sé si tú coincides conmigo, pero el prender las cámaras en las reuniones es algo tan simple como un clic. Creo que se siente otro feeling el hecho de poder ver a tu equipo, a las personas, el término facial, ver que están cansados, poder motivarlos y demás, que puede o no puede ser un tema de agilidad, pero al final es un tema de personas, ¿sí? Y eso de una u otra manera también creo que es importante ahora que estamos en un tema remoto. Gracias, Ronald. Y Aileen, la última pregunta, digamos, de las programadas y luego pasamos rápidamente a algunas preguntas del público. Hay varias, estoy seleccionando algunas, porque varias ya se han respondido. La misma pregunta, ¿no? ¿Cómo manejas tú los equipos ahora que estás bueno, estamos en un modelo 100% remoto? Dale. Sí, de hecho, ahora me acuerdo perfectamente, ¿no? Cómo hace casi ya, va a ser un año atrás, un Sí. día de la noche a la mañana es, bueno, ahora vamos a 28 de trabajar marzo, me de acuerdo. manera Yo remota, regresaba ¿no? del viaje. Y, y de hecho, una de las principales variables y los principales objetivos que tuvimos en la organización era que finalmente lo más importante en ese momento era cuidar velar por la seguridad y la salud de nuestros clientes y nuestros colaboradores, ¿no? Porque de hecho, inclusive también muchas tiendas estaban cerradas y bueno, nosotros como colaboradores tampoco podíamos acercarnos de manera presencial, ¿no? Entonces, fue así como, en realidad, en pocas horas, ¿no? Yo creo que la organización en sí, sin querer o sin tomar conciencia de esto, empezó a aplicar agilidad. Y Aileen, te perdimos. Estás, o sea, a ver, eh, ahora, a ver, intenta. No, tampoco, ¿no? Una pequeña falla técnica por el lado de Aileen. La podemos ver, pero, pero no la ¿me escuchan? escuchamos. Ahora sí, perfecto, dale. Perdón, listo, una pequeña falla técnica. Bueno, como les estaba contando, ¿no? Yo creo que sin querer queriendo en ese momento, cuando nos dimos cuenta, cuando pasó todo el tema de la pandemia y nos dijeron que teníamos que estar en este confinamiento, la organización sin querer comenzó a aplicar agilidad, ¿no? Entonces, en muy pocas horas teníamos ya creado un comité de crisis al día siguiente desde que se lanzó, me acuerdo, el comunicado de ese momento, el presidente que estaba en el país, ¿no? Y en pocos días, en realidad, en el transcurso de esa misma semana, más del 95% de la organización ya estaba trabajando de manera remota y todos estábamos conectados desde nuestras casas, trabajando para alcanzar nuestros objetivos y también replanteándonos el plan que ya teníamos, porque los cambios eran inminentes, ¿no? En ese momento teníamos, bueno, en el caso del sector en el que estoy, tiendas cerradas, no podíamos atender, teníamos que comenzar a migrar y probablemente a trabajar también en temas de delivery y acelerar muchas veces y probablemente en ese momento mucho más el plan que teníamos con respecto a canales digitales, ¿no? Entonces, fue así como empezamos a usar y en otros casos también a potenciar, ¿no? El uso de algunas herramientas colaborativas de manera digital que ya teníamos de cierta forma desplegadas en la organización y definitivamente pues comenzamos con el uso de algunas herramientas como Teams y dentro de Teams algunas funciones de este Office, ¿no? Como es Planner o To-Do. Y definitivamente algo que también iniciamos por el lado de agilidad es un track comunicacional para toda la dotación ágil, ¿no? Que le llamábamos agilidad desde casa, donde nosotros enviábamos tips también de cómo poder efectuar las ceremonias ágiles como el planning, la daily, la retrospectiva o la review, pero de manera remota, ¿no? Y también algunos tips de cómo entablar reuniones efectivas, porque justo como mencionaba Ronald, ¿no? Comienzan a ver estos temas que finalmente cuando uno está en la organización de manera presencial, te acercabas a un lugar, coordinabas cosas que eran de corto tiempo y podías seguir avanzando. Entonces, teníamos que comenzar a cambiar también nuestra forma de trabajo y poder entablar reuniones efectivas de manera remota, ¿no? Para nosotros en particular, yo creo que fue un gran reto, ¿no? Porque el equipo de coaches también ya estaba acostumbrado a trabajar de manera presencial y de hecho nuestro material ya estaba montado para estas sesiones que trabajábamos de manera presencial y tuvimos que digitalizar rápidamente y empezar a usar algunas herramientas de facilitación de equipos, como por ejemplo la herramienta de Miro, que es una herramienta que nos permite poder facilitar estas sesiones y trabajar de manera colaborativa con los equipos ágiles con los que venimos trabajando o con las sesiones que venimos facilitando.
Asimismo, todos nuestros espacios, ¿no? que ya veníamos trabajando también de manera presencial, como una planificación trimestral ágil, o sesiones también de espacios de conversación que tenemos actualmente desplegados, que son como una especie de focus group para poder recoger insights de parte de los colaboradores sobre nuestro camino de transformación en la organización. Lo empezamos a hacer también de manera remota, ¿no? Y algo que también empezamos a analizar eran las diferentes herramientas que podían existir de manera colaborativa para los equipos ágiles, ¿no? Y ahí nos encontramos en realidad con un montón de herramientas que yo creo que de repente algunos de ustedes también han escuchado, ¿no? Como Trello, Jira y demás, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a migrar y también a adoptar una de estas plataformas, ¿no? Probando también con algunos equipos ágiles y ver cuál es ese nivel de adopción, y también entender este nivel de interacción que puedan tener y cómo podían trasladar todo lo que finalmente en algún momento los equipos ágiles, por lo menos que ya estaban desplegados en la organización de manera presencial, tenían la clásica de los 1000 papelógrafos y las pizarras y diferentes cosas que los ayudaban a mantener una alineación y una sincronización en el equipo y a poder visualizar los objetivos y algunas métricas que el equipo necesitaba, ¿no? O artefactos que ellos utilizaban para el día a día de la gestión del equipo como tal o del desarrollo de alguna iniciativa o algún proyecto, ¿no? Entonces, todo esto lo volcamos de manera virtual. Primero nos apoyamos mucho en Excel, en el Teams, qué sé yo, y luego comenzamos a ver qué otras herramientas también nos podían facilitar este trabajo, ¿no? Y definitivamente estas herramientas hoy en día son habilitadoras, ¿no? Para la organización y para poder seguir contribuyendo con este mindset y generar estas capabilities necesarias, ¿no? Que nos ha permitido finalmente desplegar ofertas, como les decía, delivery en su momento y robustecer nuestras plataformas también digitales y de autoatención en cuestión de días, ¿no? Para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes en un escenario, creo que pre-pandemia, esto nos hubiera podido tomar probablemente meses, ¿no? Entonces creo que contribuyó mucho también que ya hayamos avanzado en temas de agilidad para poder acelerar esa transformación que necesitábamos y adaptarnos rápidamente a las nuevas necesidades del mercado, porque aquí también algo que entra a valor es que creo que los hábitos finalmente de nosotros como consumidores y de nuestros consumidores y clientes, en el caso del sector en el que participo, definitivamente han cambiado, ¿no? Y probablemente muchos se queden. Totalmente, de meses a días, ¿sí? De meses a días. Igual, por nuestro lado, también tuvimos que montar operaciones 100% físicas a un modelo totalmente remoto en 24 horas en algunos casos, ¿no? Y con todo lo que venía en temas tecnológicos, me gustó mucho la parte de los tips que comentas y creo que esto viene también pues del mismo área de recursos humanos, como lo comentaste hace unos minutos, y el estar cercanos a los equipos, el poder tener esta recomendación, a pesar de estar en un modelo 100% remoto, es súper importante. Chicos, a ver, hemos terminado ya las preguntas que teníamos acá programadas. Acá hay varias preguntas del público, estamos seleccionando solamente un par por tiempo para no excedernos más de la hora. Yo les pongo estas preguntas, ustedes elijan libremente quién la desea contestar y comenzamos. A ver, la primera pregunta es, ¿cómo podrían medir el avance de transformación digital en una empresa? No sé si Abner, Aileen o Ronald le gustaría responder. Bueno, puedo contar un poquito de alguna experiencia que estuve investigando y de ahí Dale. ustedes me van complementando, Abner y Ronald, por favor. Bueno, en mi experiencia, algunos de los puntos que estuve investigando justo para poder ver cómo se puede medir esta transformación digital en una organización, encontré que, por ejemplo, TM Forum tiene un índice de madurez digital que se apalanca principalmente en 6 dimensiones, ¿no? Una es el tema del consumidor, la otra es estrategia, tecnología, operación, cultura y todo lo que tiene también que ver con data driven, ¿no? Que finalmente creo que muchas organizaciones también ahorita ya estamos pasando por este nivel. Entonces, creo que este indicador te puede dar una luz de más o menos cómo la organización puede estar a nivel de transformación digital, porque de hecho ellos también tienen algunos bench del mercado a nivel regional, y esto te puede permitir tener por lo menos un insight o un feeling de repente, ¿no? De cómo está tu organización a nivel de transformación digital y sobre todo poder ver cuáles son esos accionables que uno tiene que trabajar y apalancarse para ver el siguiente resultado que quiera lograr.
Genial, Aileen. Este índice, claro, hay algunos frameworks también que he podido tener y aplicar. Y la pregunta a todos los que están acá en la audiencia es si es que sus organizaciones también lo están haciendo. ¿Sí? Puede sonar un poco duro, no quiero ser duro, pero sí, como lo comenta Abner, hay que retarnos a veces y hay que poder retarnos en las organizaciones y ver cómo estamos yendo, ¿no? O sea, tomarnos una foto y en base a eso planificar la estrategia para poder medirlo, ¿no? Gracias, Aileen. Y la segunda pregunta es, ¿cómo podríamos aplicar agilidad en el Estado? Conociendo que el Estado obviamente es distinto al sector privado, tiene sus particularidades, hay procesos muy establecidos, sobre todo, por ejemplo, en compras y demás, ¿no? Ah, Creo que Abner Ronald, quiere ¿quieres responder. atreverte a eso? Yo, bueno, si quieres yo parto con un Dale, pedacito, dale, porque esa es una yo comento pregunta algo. muy No pregunta interesante. dura. Eh, sí, sí. A ver, no tengo experiencia de aplicar agilidad en el Estado. Sin embargo, con todas las premisas y problemas que tiene el Estado, debe ser una tarea mucho más complicada que aplicar agilidad en el mundo corporativo. Porque en el mundo corporativo, si bien luchamos para aprender de nuestros errores, cometer un error en el Estado puede generar un hecatombe, puede generar no sé, que hasta quién sabe, hasta un presidente puede caer por algún error de ese tipo, ¿no? Así que lo que diría es más lento, mucho más lento que una organización en el ambiente corporativo. O sea, diría que experimentos bien aislados y tratando de no ser necesariamente 100% ágil, sino más pegado a un medio, quizás más a lo tradicional, quizá con algunas cositas que definitivamente sí les agregarán valor, que es tener herramientas visuales para saber cómo está el proyecto, ver cómo están los equipos, ayudar en la comunicación, en la visibilidad de los retos. Creo que ese sería el camino para comenzar hasta que algo cambie en el Estado o en la política que permita ir a un camino donde sí se pueda experimentar, que sí lo necesitamos, ¿ah? Porque más aún el Estado no tiene las respuestas claras en todo, tiene que experimentar y hay ejemplos de esto que le estoy mencionando, sí, en el caso de Inglaterra, en la digitalización del gobierno de Inglaterra, donde sí han aplicado temas de agilidad, ¿no? Pero hay que tener un mindset distinto por el lado de nuestros líderes políticos y eso a veces es pedirle mucho a los que tenemos actualmente. Sí, y yo para agregar algo pequeño, hay un plan actualmente del Estado para apoyar la transformación digital en el sector público. En lo personal me he reunido en un momento porque me han pedido unos comentarios con algunas municipalidades y claro, eh, tenemos que trabajar mucho en el aspecto legal, los contratos. Justo comentaba Abner, ¿cómo podemos trabajar una experimentación cuando tenemos los contratos, las partidas presupuestales? Este concurso se hace con un contrato con unas especificaciones completas sobre el producto y al final la evaluación que se hace al final sobre el entregable es contra esas especificaciones. Eso tiene que cambiar, tenemos que cambiar esta estrategia de trabajar con proyectos llave en mano, a tiempo y materiales, en donde podamos evolucionar estos productos que vamos a ir desarrollando. Dentro de este aspecto legal también todo el tema de seguridad que impacta en la posibilidad de experimentar en temas de infraestructura en la nube, sin hacer compras que pasen por unos procesos sumamente engorrosos y que sobre el cual pues nadie quiere correr un riesgo, ¿no? En este proceso de experimentar y validar una infraestructura puede haber muchas responsabilidades que en una organización, bueno, es un error y finalmente se convierte en un aprendizaje, pero en el Estado, como comentó también Abner, se convierte en un tema legal y en un riesgo que ya estamos viendo que en la coyuntura nadie va a querer correr, ¿no? Perfecto. Sí, no es algo simple. O sea, coincido con ustedes desde
Abner comentó la experimentación y Aileen y todos, creo que lo hemos comentado que es muy importante todos estos temas de agilidad. Y si las mismas reglas o normas no están hechas para poder experimentar, entonces, que es una de las principales, es el centro, por así decirlo, de la agilidad, entonces es difícil poder aplicarlo, ¿no? Así que coincido con Abner y con Ronald que las cosas tienen que cambiar, de la parte seguramente de los líderes, en otras gobiernos un poco más avanzados o con menos complicaciones como los nuestros, sin entrar mucho en el tema político, seguramente están un poco más preparados, ¿sí? Pero bueno, esperemos que todo mejore, que todo cambie, que sean positivos, y al final el Estado es un gran, es parte de todos nosotros somos parte del Estado, entonces a todos nos importa obviamente que no solamente el sector privado, sino también el público pueda generar este tipo de mejoras, ¿no? Generando más valor al final para todos nosotros. Es para todos, ¿no? Bueno, chicos, hemos terminado la parte de preguntas. Acá los invito a dar un mensaje final a la audiencia. ¿Qué recomendación puntual ustedes le darían a una empresa que quiere, pues ya sea que está iniciando, está en una mediana etapa o una un poco más avanzada, hacia la implementación de agilidad? Dale. Bueno, por mi lado diría que hay que tener en cuenta mucho el contexto, hay que aprender un montón y en base a eso definir qué puede funcionar y experimenten y adapten constantemente ese proceso. Y preocúpense mucho, pero mucho, porque los líderes hayan comprado la idea correcta. Y si no lo han comprado, apóyense, quizás ustedes o quizás una consultora o quizás algo para que ese mensaje llegue y cale en los líderes y puedan tomar mejores decisiones y apoyarlos en ese proceso. Es divertido, es un gran reto y es el futuro. Así que todos los profesionales deben de estar interesados por aprender algo de agilidad, algo de transformación digital, porque todos lo necesitan. Perfecto, Abner. Contigo, Ronald. Y a ver, para los que ya están trabajando en agilidad, están en este proceso de transformación, que trabajen mucho en la estrategia, en el desarrollo del talento, ¿no? Trabajen las líneas de carrera, sobre todo para los perfiles técnicos, estas especializaciones, digamos, que estos especialistas técnicos puedan tener claro que hay una línea de carrera y puedo ocupar diversos puestos en la organización y tener una franja tan similar a estos procesos, a estos roles administrativos, ¿no? Y para las organizaciones que recién están pensando en entrar a la parte, a este tema de transformación, no adoptar solamente prácticas, ¿no? Hay que trabajar en la cultura, hay que trabajar en la gestión del cambio desde el momento cero. Porque si no, como ya lo habíamos comentado y varios lo hemos dicho, los beneficios que trae la agilidad en sí nunca van a ser experimentados realmente, ¿no? Perfecto, Ronald, gracias. Y contigo, Aileen. Bueno, como lo he recalcado, creo, y lo hemos conversado, ¿no? La agilidad es un mindset, y yo creo que este proceso de transformación no es inmediato, ¿no? De hecho, debemos disfrutar este viaje y también debemos aprender rápido y poder capitalizar ese error y comenzar a adaptarnos continuamente para que realmente este proceso de transformación en la organización en la que estemos, en el sector en el que estamos, realmente se viva considerando el contexto que se necesita y el contexto de la organización, a nivel de tiempo, a nivel de sector, a nivel de madurez, a nivel del talento también que esté, a nivel cultural, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente me voy por ese camino. Esto es un proceso realmente que no es algo inmediato, como ahí también Abner lo comentaba, ¿no? Esto no es que, como decía el caso de mañana, la empresa se volverá ágil. No, yo creo que realmente es un proceso largo y hay que ser conscientes que realmente muchas veces vamos a fallar, y hay que ser resilientes también a eso, ¿no? Y comenzar a adaptarnos rápidamente y hay que comenzar a entender también cómo está viviendo la organización este proceso y caminar juntos, pero siempre conectados con el propósito y hacia dónde queremos llegar. Perfecto, Aileen. Genial, Abner, y gracias, Ronald. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro webinar.
No me queda más que agradecer a Abner, a Ronald y a Aileen por compartir sus experiencias, errores, aciertos y recomendaciones sobre la agilidad. También gracias al público por su asistencia. Esperamos que la información haya sido útil y que puedan aplicarla a sus organizaciones. Y bueno, desde Stefanini quedamos atentos, como siempre, a poder apoyarlos en su proceso de transformación ágil. Y quería despedirme con un mensaje, que usualmente lo pongo también en otras sesiones, que es el siguiente, lo que pueden ver ahora en pantalla, que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y buenas noches.